Bien, Excel tiene algunas herramientas relacionadas a la administración de los datos, a lo que le llama Power Query. Power Query es una herramienta que permite extraer la información de los repositorios de datos y pueda el usuario hacerle alguna transformación, modificación, según lo crea conveniente. Esa herramienta Power Query lo puede usted encontrar aquí en la pestaña de datos. Y en esta subpestaña dice obtención de datos, en donde hemos visto Excel te ofrece algunas formas de conexión con estos repositorios de datos, específicamente esta que dice iniciar editor de Power Query. Si usted hace clic en esta opción, el Excel te va a generar una ventana emergente donde te ofrece algunas opciones bien especializadas en lo que es la extracción, la transformación de estos datos y la manipulación de estos datos. Hablar de todas las opciones que ofrece Power Query sería necesario hacer un taller o un curso intensivo para poder explicar todas las opciones. En este video solamente se va a mencionar algunas opciones básicas de la extracción de los datos de algunos repositorios de datos que tenemos de ejemplo, ¿no? Bien, para poder hacer ese ejemplo, en la carpeta de ejemplo tenemos una carpeta que dice BD, que es de base de datos, y tenemos algunas bases de datos de ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo primero haciendo la extracción de este repositorio de database 1, que en el fondo tiene una tabla con los datos de los empleados, su nombre, la empresa en la que trabaja, su edad, el género y la remuneración que tiene. Bien, entonces para poder hacer esa primera conexión en el editor de Power Query, nos posicionamos en esta opción que dice nuevo origen. En nuevo origen, la ventana de Power Query me permite a mí seleccionar el repositorio de base de datos, ¿no? Como hemos estado viendo, en lo que son archivos me puede especificar que puedo desear la conexión con un archivo Excel, un archivo de texto. Lo que son repositorios de datos, tengo el SQL Server, Access, es analizador de servicios, Oracle, Azure, en lo que son los servicios en línea o web que tiene Microsoft. Bueno, en nuestro caso usamos base de datos, Access, presionamos Access y nos dirigimos al repositorio de la base de datos de ejemplo. En mi caso, para el primer ejemplo, de database 1. Al seleccionar database 1, notará usted de que es una base de datos en Access. Le doy aquí a importar. Y la ventana de Power Query va a hacer un análisis de lo que tiene, de los datos que tiene almacenado esa base de datos de ejemplo. En mi caso identifica que tengo una tabla que se llama Worksheet. Dentro de esa tabla me hace una previsualización de todos los campos que tengo en esa tabla, ¿no? Como les comentaba, esa tabla o esa base de datos de ejemplo, tengo los datos de los empleados, su fecha de nacimiento, su número de celular, su correo electrónico, la ciudad, su puesto de trabajo, la empresa. Son datos de ejemplo, ¿no? Le doy a aceptar. Y aquí físicamente el Power Query me genera una primera extracción de esa información, teniendo en consideración que esta información que estoy visualizando es una copia de esos datos que están almacenados de la base de datos. Si yo modifico estos datos que están aquí, no van a influenciar o no se va a modificar los datos del repositorio original. Es como si fuera una copia, una foto en el momento, para que pueda darle algún formato. Bien, para poder analizar alguna de estas opciones que te ofrece Excel en su herramienta de Power Query, podemos mencionar en la pestaña Inicio. Me sale estas opciones que me dice elegir las columnas que quiero que se visualicen, algunas columnas que quiero que se eliminen. Por columnas puedo entender que son estos campos que dice código, nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, que puedo manipular. Otra herramienta importante o interesante es esta que permite agrupar según la columna que estoy seleccionando, ¿no? Si yo seleccionara, por ejemplo, lo que es el estado civil, esta opción de agrupar me estaría generando un conteo. Si es que es columna de texto, se estaría agrupando por términos similares. Si fuera una columna de sueldos o números, me estaría agrupando por cantidades o sumas totales parcializadas. Otra opción interesante en la pestaña transformar
Podemos notar de que algunas están relacionadas a la manipulación de los caracteres o perdón, a las columnas que están siendo visualizadas. Aquí podemos ver lo que es la transformación o invertir algunas filas o columnas. Como les comento, físicamente esta plataforma o herramienta Power Query tiene un montón de opciones que ameritaría un curso intensivo o varias horas de estudio para poder entender todas las herramientas. Bien, en la pestaña inicio de Power Query, usted notará de que te posiciona en la parte central lo que son los datos que has extraído. En la parte derecha superior, Power Query llama consultas a cada una de las interacciones que pueda realizar el usuario. Si usted, por ejemplo, en esta primera consulta, primera interacción, hace la extracción y quiere filtrar algunos datos, también esa interacción que hace usted con los datos, el Excel va a estar registrando cada una de esas acciones que pueda hacer con el repositorio de datos, ¿no? A lo que le llama pasos. Por ejemplo, en esta ventana usted notará de que si hace el primer paso que realicé yo de extracción de datos, Excel lo va a registrar. Si yo quisiera hacer una eliminación de datos, Excel va a registrarlo en los pasos que voy aplicando. Si quisiera agrupar o sumar, va a ir aumentando los pasos para que el usuario pueda retroceder en los pasos que vaya realizando. Usted notará a lo largo del ejercicio que esta columna de pasos va a ir agregando las interacciones que vaya usted realizando en la base de datos, ¿no? En esa tabla. Para este primer ejemplo vamos a extraer, o esta primera consulta vamos a extraer, me interesaría las ciudades, ¿no? Que haga un conteo de ciudades que están almacenados en esta columna de ciudad. Para tal fin podría indicarme, bueno, extraer lo que es la columna solamente ciudad. Selecciono con el puntero del mouse la ciudad, me voy aquí a elegir columnas, que es la herramienta que me permite filtrar las columnas que tengo en esta tabla. Puedo seleccionar columnas, con un puntero del mouse habilito o deshabilito. En mi caso quiero que me seleccione lo que es la ciudad, la cantidad de ciudades. Selecciono ciudad, le doy a aceptar. Y el Excel me filtra esas columnas. Y notará usted de que aquí en la columna pasos se ha generado una actividad, una interacción que dice otras columnas quitadas, ¿no? Si yo quisiera retroceder al paso anterior, iría a navegación, en donde me genera el paso inicial antes de hacer esa selección de la columna. Si quisiera avanzar el paso en donde he seleccionado esa columna, estaría seleccionando esto, ¿no? Si yo quisiera hacer un conteo de este agrupamiento de ciudades, me iría a la opción de agrupar, donde Excel me genera esta ventana emergente, donde me dice seleccionar la ciudad, hacer un recuento por número de filas. Lo coloco por defecto, ¿no? Como le comento, hay varias opciones que pueden ser configuradas. Como es un ejemplo básico, voy a hacer el recuento. Y el Excel me genera por ciudad la cantidad de coincidencias o repeticiones que tuvo la ciudad, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad de Arequipa hay 15 veces que se repite esta ciudad de Arequipa, que me indicaría a mí la cantidad de trabajadores que podrían estar dentro de esa ciudad, ¿no? Bien, entonces una vez que tengo esta consulta, notaré aquí también que me está generando estos pasos, ¿no? Para poder interactuar entre el paso previo y el paso siguiente. Una vez que ya tengo establecido esta primera extracción y transformación de los datos, el siguiente paso es que se pueda almacenar en una hoja de cálculo Excel. Para tal fin voy aquí en la pestaña inicio, cerrar y cargar. Usaría esta opción, cerrar y cargar. Esta opción me va a permitir hacer esa extracción en la hoja de cálculo Excel. Presiono y Excel en la ventana ventana emergente de importar datos me pide que seleccione que sea tabla, informe, crear única conexión de datos. En mi caso quiero que esta primera consulta con Power Query me genere los datos en una hoja nueva. Voy a seleccionar aquí hoja de cálculo existente, aquí en hoja 2, presiono posicionamiento, notaré de que se está haciendo esa vinculación con el casillero de la celda A1, le doy a aceptar y Power Query me debería haber generado la extracción, ¿no? Y esta es la primera consulta que puedo extraer, y notará usted de que en la parte superior aparecen algunas opciones que estaban ocultas, que están relacionadas a la administración de esta consulta realizada con Power Query. Si analizamos estas opciones nuevas, me permite a mí hacer algunas opciones de formato, hacer agrupaciones de segmentos de datos, o podría editar la consulta, ¿no? O las propiedades, o eliminar esta consulta. Y también me genera aquí en la parte
derecha las consultas que estoy generando en la hoja de cálculo, ¿no? La primera que he generado es hacer la carga de este archivo, donde me hace el conteo de las ciudades, ¿no? La cantidad de ciudades que aparece en la tabla, que podría ser interesante a la hora de generar un reporte con Power BI. Bien. Si quisiéramos agregar más consultas en este ejemplo, con Power Query, iría nuevamente a la opción de datos, obtener datos y aquí iniciar editor de Power Query. Bien, en el ejemplo me está generando la primera consulta que acabo de realizar, ¿no? Si yo quisiera hacer más consultas, podría hacer clic derecho aquí y generar nueva consulta para generar la conexión con otro repositorio de datos, que sería el mismo procedimiento, ¿no? Selecciono mi archivo, que podría ser un Excel, extraer esa información y hacer la transformación, o alguna base de datos. En mi ejemplo, voy a seguir trabajando con este repositorio de datos, no quiero que se genere una nueva consulta. Bien, hago clic derecho y coloco duplicar. Al hacer duplicar, el Excel me va a generar una copia de la misma consulta, ¿no? Y como usted notará en esta consulta que estoy generando, que le llamo por defecto Worksheet 2, Excel me está considerando los pasos que hice en el primer ejemplo, ¿no? Pero en mi caso quiero que de estos datos, de este repositorio de datos, me genere otra consulta en donde podría tal vez interesarme los sueldos y lo que son los puestos de trabajo, ¿no? Vamos a hacer esa consulta. Bueno, como son los pasos previos han sido agregados aquí en en la parte derecha, y físicamente quiero hacer una nueva consulta, debo de eliminar los pasos que no me interesan para poder generar una nueva consulta. Como en mi caso estoy haciendo una duplicación de la consulta anterior, bien, voy a eliminar estas consultas que no me interesan. Voy a hacer clic derecho, eliminar. Hago clic derecho de la agrupación, eliminar. Y me estaría quedando con una copia de los datos originales. Bien, entonces en esta columna me interesaría a mí saber los puestos de trabajo y sus remuneraciones, ¿no? Entonces voy nuevamente aquí a elegir columnas. Selecciono las columnas que quiero que participen. En mi caso es puesto de trabajo y el sueldo. Le doy a aceptar y el Excel a través de Power Query me genera ese agrupamiento. Y estas opciones puedo yo emplearlas en las herramientas, ¿no? De datos dinámicos para algún reporte. Bien, una vez que tengo agregado este agrupamiento de puestos de trabajo y sueldos, me voy a la opción de cerrar y cargar. Cerrar y cargar me va a generar una copia de estos datos en la hoja de cálculo Excel. Presiono y acá me dice, ¿no? Seleccione la tabla. Puedo crear una nueva tabla, o podría, bueno, vamos a usar esta opción, ¿no? De hoja de cálculo existente, podría seleccionar aquí la hoja de cálculo, que sería la hoja 2, colocarlo en este posicionamiento. Notaré que se está marcando esa vinculación con la hoja de hoja 2. Le doy a aceptar y el Power Query me estaría generando estos datos, ¿no? Bien, de estos datos que se han generado con la consulta de Power Query de los puestos de trabajo y sueldo, me interesaría que la consulta de Power Query haga un recuento de los sueldos, ¿no? Dependiendo del agrupamiento de los puestos de trabajo, ¿no? Como notaré aquí, los puestos de trabajo se repiten, cada uno de ellos le pertenece a un grupo de empleados, ¿no? Bien, entonces para poder hacer esa modificación de la consulta, me voy a la opción aquí. Selecciono la consulta. Notaré que en esta pestaña superior se habilitan dos pestañas, ¿no? Una de diseño y otra de consultas, en donde la que necesito para poder modificar mi consulta es esta que dice editar, que tiene el símbolo de lápiz. Presiono en editar y me va a hacer la ventana emergente Power Query, en donde las consultas que quiero modificar es esta, ¿no? Worksheet 2. En Worksheet 2 físicamente debo de hacer la modificación con esta herramienta de agrupación. Yo le comentaba que dependiendo de los datos que usted quiera extraer, esta opción de agrupación puede hacer el conteo de las coincidencias, o puede agruparlo
por sueldos. En mi caso voy a usar la opción de agrupación para que lo agrupe por puestos de trabajo y me haga la suma de los sueldos según las agrupaciones que se vayan a realizar, ¿no? Entonces selecciono puesto de trabajo, me voy aquí a agrupación. Y de esta ventana debo de seleccionar lo que es el puesto de trabajo, que es la primera agrupación. Y aquí notaré de que me pide colocarle el nombre, ¿no? Y el recuento. Pero acá en la pestaña básica no me permite colocarle más criterios de agrupación. Uso la opción avanzada, donde me permite hacer la agrupación, como notaré en esta gráfica. Me aparece agregar agrupación múltiple. Bien. Vamos a usar la primera que dice agregar por puesto de trabajo, que es el agrupamiento que quiero que sea considerado, ¿no? Por puestos de trabajo. Como puesto de trabajo me interesaría a mí, de esta agrupación, que haga un recuento de filas, que va a hacer el conteo del número de veces en que se repita. Como siguiente columna, me gustaría de que se sume los totales, que voy a colocarle sueldo total. Y debo especificar aquí en la operación, que es la suma, y la columna que debo especificar que se sume. En este caso, como la suma está en la columna de sueldos, escojo aquí en mi columna sueldos para que haga esa suma. Una vez especificado estos criterios de agrupación, le doy a aceptar y el Excel a través de Power Query me va a generar estas columnas, ¿no? Donde sale el puesto de trabajo, que son solo 15 puestos de trabajo, el recuento de las veces que se está mencionando ese puesto de trabajo y su sueldo total. Bien, esta consulta que está agregado y ha sido modificada, voy nuevamente aquí a cerrar y cargar. Notaré de que mi consulta inicial ha cambiado nuevamente para que pueda hacer una nueva configuración de esos datos, ¿no? Si quisiera darle un formato, me iría a lo que son diseño, aquí, para darle el formato moneda.